Nelson, muy buenos días. Ya estamos en vivo y en directo, Virgilio. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo como En siempre vivo y en aquí. directo. En vivo y en directo. Siempre un gusto estar con usted, Nelson. Para nosotros, Uh, porque es importante tener los criterios y que la gente también se conozca las perspectivas de lo que ocurre en el país. Creo que eso es importante, Virgilio, tener estas narrativas que a veces son un poquito complicadas de verlos en otro lado. Sí, efectivamente, Nelson, creo que es importante, fundamental, poder tener distintos puntos de vista. Y lo que usted hace precisamente es eso, poder tener distintos puntos de vista y que esos puntos de vista puedan ser valorados por la ciudadanía para que cada uno de los ciudadanos pueda tener su propio criterio. Eso es lo que más queremos nosotros. Vamos directo al meollo del asunto. ¿Qué concepto le merece a usted, Virgilio, la necedad? Porque yo creo que ya esto es necedad del gobierno de colocar estas preguntas relacionadas al Consejo de Participación, que daría cuenta que lo que le interesa es eso, ¿no? Porque se olvidó del tema de la seguridad. No, no es necedad, mi estimado Nelson. Esto demuestra básicamente, como lo he puesto en uno de los tweets de esta mañana, esto demuestra la ambición, la avaricia, esta codicia por el poder, esta desesperación por el poder del presidente Guillermo Lazo. Manda 8 preguntas. De las 8 preguntas, en un dictamen que, perdóneme, y lo he leído, es una mamarrachada, mamarrachada. Me admira de algunos jueces constitucionales. Conozco a uno de los jueces constitucionales que es experto en derecho electoral. Y ese experto en derecho electoral, sin embargo, emite un dictamen que de las 8 preguntas le califican 6 al Ajá. presidente Guillermo Lazo para que sean tramitadas por la vía de la enmienda, lo cual es absurdo. ¿Ya? Hay preguntas que son incluso de asamblea constituyente, hay preguntas que son de asamblea constituyente, otras preguntas, ya incluso la propia Corte Constitucional en dictámenes anteriores había dicho que tienen que hacerse por la vía de la reforma. Pero en algo que no me huele bien, Nelson, le quiero decir, quiero empezar con esto. No me huele bien lo que está pasando. No Ya. me huele bien el dictamen de la Corte Constitucional, que de 8 preguntas le califican 6 al presidente Guillermo Lazo. Y no me huele bien que de manera inmediata, el presidente, a través de su ministro de gobierno, envía la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? Que ya fue rechazada, Así no es. rechazada. ¿Qué es lo que le dijo la Corte? Le dijo, la pregunta relacionada sobre el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacerse por la vía de reforma. ¿Qué implica que es la vía de reforma? Que primero se discute en la Asamblea y luego se hace un plebiscito para ver si se aprueba o no esa reforma realizada por la Asamblea. Esa es la diferencia, que mientras las que son calificadas como enmienda van directamente a la consulta, si ganan, estas pasan a ser modificaciones que se escriben directamente en la Constitución. Esa es la Wow. gran diferencia. Claro. Sí, mire usted, ¿cuáles son las preguntas que la Corte le dice, señor? Estas preguntas tienen que hacerse por la vía de la reforma y no de la enmienda. La primera, que es la de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía, que es supuestamente el gancho, el tema de la seguridad. Así es. Pero el gobierno, como usted dice, deja de lado eso, nos anunció esto que ya es realmente de mala caricatura, dijo que en los próximos días va a presentar otras preguntas relacionadas con la seguridad. Pero ayer, ¿cuál es la pregunta que va a dejar? La misma, pero Igualita. dividida en 2 partes. Así Es es. la misma pregunta, pero dividida en 2 partes. La una relacionada a cómo se tienen que nombrar las autoridades y la otra, que el Consejo de Participación Ciudadana ya no sean electos, sino que sean, Designados por la Asamblea. que sean designados. Entonces, estas son las dos. Pero además aquí hay una trampa gigantesca. ¿Ya? No se olvide que hay una transitoria, Nelson, que dice que mientras dura este proceso de cambios, quien va a nombrar a todas las autoridades es el presidente de la República. Uy, papá lindo. Y y además, ¿qué le digo? Estos cambios van a operar para el futuro, pues, pero ahora, el 5 de febrero, ¿sí? Ya vamos a elegir a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que en la práctica, y por eso digo que lo único que le interesa a este gobierno ausente, insensible, incapaz, es poder controlar los cargos de control. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner a un contralor que establezca dictámenes mamarrachos también y diga, por ejemplo, que no debe investigarse el tema y la denuncia que se hizo en Pandora Papers respecto de que el presidente Guillermo Lasso tiene su plata colocada en paraísos fiscales. Para eso requiere, para seguir poniendo fiscales que persigan a los opositores, pero que mientras tanto se hagan de la vista gorda y se laven las manos cuando el feminicida se les va del país y ellos que le tuvieron sentado 8 horas ahí sí no pueden solicitar una autorización para prisión preventiva. Esto es lo que quieren. Aquí lo único que les interesa, mire, ya está muy claro, mientras todo el país se cae, al grupo oligárquico que está alrededor del presidente solo les interesa el lleve. ¿Cómo se llevan los recursos? ¿Cómo se llevan los recursos estratégicos? ¿Cómo se privatiza todo lo que pueden privatizar? Solo les interesa el lleve. Y con la pregunta que ha vuelto a enviar, la pregunta 6, con la pregunta 6 que ha vuelto a enviar el presidente dividido en 2, lo único que demuestra el presidente es la codicia, la avaricia, la ambición por el poder. Él colocar a todas las autoridades, ¿para qué? Para asegurar el lleve de su pequeño grupo mientras el Ecuador se cae a pedazos. Esa es la verdad, así dicha claramente, Nelson. Así es, y además otra cosa, ¿no? De una u otra manera asegurarse que no lo molesten a lo que termine el periodo. Yo estoy seguro que Lasso no va a querer pretender una reelección, entonces que acomodar el terreno para que en el futuro no lo molesten. Hay una cosa curiosa que me gustaría que nos expliques, Virgilio, porque tú estás más inmerso en esto. ¿Qué va a pasar? Porque tú decías esto, y es cierto, vamos a elegir a los consejeros. ¿Qué pasó cuando Moreno hizo la consulta y cambia esta vaina, ¿no? Y dice, ahora para mejorar el proceso vamos a hacer que se elijan por votación. Chévere. Se eligió por votación, cayó el cura Tuárez, pasó lo que pasó, no está el cura Tuárez, se volvió un relajo. Ahora resulta que nos quieren decir que eso no está bien y que volvamos a que la asamblea lo elija. Es la intención de esta pregunta cortada. Pero si elegimos en febrero, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el conflicto que se puede crear en este campo? Es que además sobre esto no dice nada en los anexos. Ya. Entonces, lo que tendremos son 4 años de consejeros que han sido nombrados por el voto popular, pero que van a estar en una situación de transitoriedad, que ellos no van a poder cumplir lo que les asigna la Constitución respecto de la designación de autoridades. ¿Por qué? Porque sobre eso, si ganaría la consulta, claro, si es que ganas, ya existiría un pronunciamiento y por lo tanto quien pondría sería el presidente Guillermo Lasso. No le interesa el país, no le interesa la institucionalidad, claro. Le interesa colocar a funcionarios sin personalidad que básicamente hagan lo que él quiere, lo que él diga, y puede ser también que después de su salida le cubran las espaldas. Claro. Está preocupado ya. Le digo, esto se puede sintetizar en 2 cosas. Ahora están preocupados en el lleve, en llevarse todo lo que puedan el país. Quieren llevarse el país en andas, mientras el país se destruye para la mayor parte de ecuatorianos, ellos quieren llevarse lo que pueden. Y después quieren también quien les cuide las espaldas para garantizar que el lleve sea legal y quede santificado. De hecho, Virgilio, se ha podido conocer hace pocas horas que efectivamente el señor Pons y su hijo han tenido vinculaciones directas con ministros, han tenido conversaciones, han querido amarrar el tema de los puestos, de los precios, y hace semanas atrás el presidente decía que él en lo absoluto conoce un caso de corrupción y parece que nos quieren tomar de tontos al asumir que pobrecito el presidente no sabe nada. Otra cosa, Virgilio, Fiscalía tampoco hace las preguntas necesarias a Pons, por ejemplo. No le dicen sobre estas conversaciones con los ministros. Ahí está el lleve. Pero mi estimado Nelson, ¿qué le sorprende? ¿Qué le sorprende si, como le digo, este gobierno, y ahora insiste en la pregunta 6, para garantizar el lleve? ¿El lleve de quién? De este pequeño grupo oligárquico, de este pequeño grupo de oligarcas que están en torno al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Para eso están. Para eso es que se mantienen y subsisten en el poder. No les interesa lo que pase en el país, no les interesa lo que pase con la seguridad,
no les interesa lo que pasa en las carreteras, no les interesa lo que pasa en el Ecuador, en la educación, la salud, no les interesa. Ellos quieren asegurar sus negocios. Eso es todo. Entonces, ¿qué sorpresa va a causar? Y la fiscalía, obviamente, tiene que hacer la pantomima, tiene que hacer el teatro, pero ellos saben que no tienen que investigar. Ellos saben que tienen que dejar pasar, como dejaron pasar INA Papers, que era la investigación que tenía que hacerse sobre Lenin Moreno. ¿Cuánto está eso en la gaveta de la señora fiscal general? ¿Cuántos años? Nos viene amenazando que ya vamos a conocer cosas, que se están estableciendo diligencias, ¿sí? ¿Cuántos años nos viene amenazando con eso? Más de 3 años. ¿Qué se ha hecho en la práctica? No se ha hecho nada, ¿sí? Totalmente. Entonces, hacen la pantomima para decir que investigan, de vez en cuando una acción, ¿sí? Un allanamiento para tener también, porque aquí hay un juego de poder, ¿sí? Se hace el allanamiento, ¿no es cierto? Personas como Juan José Pons. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder de esta manera presionar. Es un juego de presiones. Aquí es un juego de presiones, ¿no? No te olvides que aquí te tengo, no te olvides que aquí estás, ¿sí? Pero en el fondo no pasa nada. Y entonces las preguntas que se deben hacer no se hacen. Todo queda en esta pantomima, ¿sí? Y mientras tanto, ¿qué sigue pasando? Que el Ecuador se destruye y todo lo que puedan llevar, lleven los negocios del pequeño grupo oligárquico. Por eso es que es peligrosísimo esta conjunción. Siempre es peligroso para la democracia, Nelson, esta conjunción entre poder económico y poder político. ¿Por qué? Porque hay la tentación, ¿sí? Y porque además ahora se demuestra, una vez más lo que dice la teoría política, se demuestra que cuando los que están en el poder económico tienen el poder político, utilizan ese poder político para seguir asegurando el poder económico y el lleve. Piensan el Ecuador como un gran negocio, piensan en el Ecuador que no nos importa que el país quede en soletas, pero mientras tanto, sí, llevémonos todo lo que podamos. Y eso... Privaticemos el Banco del Pacífico y aseguremos el lleve de los panas. Privaticemos lo que podamos y aseguremos que se hagan negocios. Privaticemos lo que podamos, impidamos que sigan funcionando centrales, privaticemos todo lo que podamos, garanticemos el lleve. Por las buenas, sí, modificando las leyes a través de procedimientos legales o también haciéndose de la vista gorda respecto de los grandes negocios mafiosos que también suceden en este momento en el país. Y sabes qué, Virgilio, otra cosa, ¿no? Y creo que para la gente, ojalá que podamos ir entendiendo un poquito cuando se trate de elecciones, hay que también pensar en este equilibrio de poderes, es decir, poder económico, poder político, quién nos ampara, quién nos protege. Por eso es importante al momento de elegir autoridades tener en cuenta el equilibrio. Y sabes una cosa, Virgilio, antes de seguir, Rodi Espinosa escribe, te mando un saludo para Virgilio, gran luchador por nuestros derechos. Rodi Espinosa nos escribe en este momento. No sé si sea oportuno, pero en lo que tú dices, y no necesariamente a veces porque sea un círculo muy cercano del gobierno, pero por ejemplo hay cosas que ocurren, como las telefónicas, que hoy por hoy te venden un chip, ¿verdad? Y te obligan a que le pongas saldo. Si tú no pones saldo al chip, te bloquean el acceso a las llamadas. Eso me pasa, por ejemplo, con el número que tengo acá. Yo le digo a la gente, no me llame porque ya sale que no está permitido, solamente mensajito de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la operadora te exige a que le metas saldo. Si no le metes saldo, si no pagas, te bloquean ese número. Para mí eso es un abuso. Pero ¿quién nos protege? ¿Quién nos ayuda? Y eso no se está regulando, por ejemplo, entre una de las cositas que te podría comentar, Virgilio. ¿Quién sostiene a Lazo? Es que mira, hay una característica, Nelson. Estos gobiernos ven en la regulación un obstáculo. ¿Por qué? Porque no están para defender los derechos de los ciudadanos. Claro. No están para imponer la ley y que de esa manera se preserven los derechos de los ciudadanos. No, están para garantizar que sus panas, aquellos que contribuyeron a que llegue a la presidencia, hagan los grandes negocios que vinieron a hacer. Esta es la realidad. Ajá. ¿Quién sostiene al gobierno? ¿Quién sostiene al gobierno? Esto es una pregunta importante, sí. Porque uno ve los datos del Latinbarómetro y se asusta efectivamente de lo que pasa a nivel internacional. Uno ve una encuesta internacional y nuevamente los ecuatorianos se nos cae la cara de vergüenza porque el presidente de la República del Ecuador es el peor evaluado de toda la región. El peor. A esto nos ha llevado
este gobierno ausente, este gobierno ausente, inútil, incapaz, gobierno de incapaces. Somos el peor evaluado de toda la región. Esta es la realidad. ¿Quién le sostiene? ¿Quién le sostiene? Esto, y lo he dicho varias veces, es un estado policial, Nelson. Ya son varias personas. Es un estado policial. Es un estado policial sostenido precisamente por una institución que pasa el peor momento. Totalmente. Ahora, cuando uno va en la calle, uno está con miedo. Está con miedo de que te asalten, pero también de cuidado te detengan. Cuidado se cruce un policía, ¿sí? Y no es una generalización. Seguramente hay oficiales y policías decentes, honrados y que cumplen adecuadamente su papel, pero es una institución podrida, es una institución que requiere una profunda reforma, requiere, ¿sí? Requiere civilizarse, con todo lo que implica eso. Fíjate el caso que nos ha escandalizado en el país de María Belén Bernal. Cada vez que sale un hecho, a nosotros nos huele que aquí hubo complicidad, para que se vaya, y una cosa más grave, Nelson, que hay complicidad para que no se le detenga. Claro. Para que no ni siquiera se le castigó. Detenga. Exacto, hasta ahora sigue siendo, entiendo yo, teniente en servicio activo, ¿sí? Está en el proceso administrativo, hasta ahora sigue siendo teniente en servicio activo, entiendo yo. Sí. ¿Sí? Pero aquí esto ya no huele, esto apesta a que no se quiere que efectivamente se le detenga. Fíjate ahí lo que dijo el presidente de la República, que se van 2 coroneles, 2 generales, en el avión presidencial, acomodado en lo que él llamaba el lujo de los socialistas. Le preguntó por qué. Y él dijo, sin amilanarse, en ese momento, porque había corresponsabilidad, entiendo, se refiere a los generales Goyes y Ponce, que había corresponsabilidad. Qué grave que es esto. Corresponsabilidad, ¿sí? Significa que en este feminicidio y en lo que sucedió después, había habido un grado de corresponsabilidad de generales, ¿sí? Eso es lo que había que investigar. Y después, él mismo, el propio presidente, además utilizando un adjetivo discriminatorio, diciendo, no se puede destituir a las locas. Pero si usted dijo, es que esto es una mamarrachada, realmente es una mamarrachada. Él dice primero que se van los generales porque hay corresponsabilidad y después dice, no se puede actuar a las locas. Pero ¿quién estaba actuando así? Es usted, señor presidente. Por favor, no devalúe su palabra, no se convierte en un mamarracho del que todos nos burlamos cada vez que usted habla. Y es absolutamente increíble. Sí, dijo que no se puede destituir a las locas y ahí está, ahí siguen. ¿Por qué? Porque en el fondo es esta institución que está podrida, y no me refiero, te puedo decir, a policías, que puede haber buenos policías, es la institución la que está podrida. La policía requiere una profunda reforma, requiere civilizarse. La policía requiere en este momento depurarse porque está penetrada por la delincuencia y por el crimen organizado transnacional, y además sus miembros. También en este momento queda en evidencia la dudosa formación que se les da. Fíjate la denuncia de ayer. Sí, una violación. Otra integrante de la policía habría sido violada hace varios meses en la escuela de policía. Violada. El fin de semana, una mujer asesinada por su pareja policía y luego se suicida él. ¿Sí? Todos los días tenemos denuncias en que la policía está inmersa en el cometimiento de delitos. ¿Cómo ingresaron estas personas? ¿Cómo son formadas estas personas? Una institución podrida. Esa institución podrida es la que sostiene a un gobierno absolutamente nefasto y además las componendas del poder que han impedido que los mecanismos democráticos que en junio se aplicaron, ahí está la responsabilidad del Partido Social Cristiano. Ustedes, señor Nebot, con el grupo además del Partido Social Cristiano, son corresponsables de que este señor siga gobernando y destrozando el país. Ustedes, ¿sí? Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, que en el mes de junio no pusieron los votos para que se adelanten elecciones, cuidando el puesto, cuidando los intereses, cuidando seguramente también los negocios que hacen los panas, ¿sí? Impidieron que se vaya a la casa. Luego, en el control en el Consejo Nacional Electoral, impidieron que se haga el proceso de revocatoria del mandato. Y el país se cae a pedazos, Nelson.
el país se cae a pedazos, mientras estos señores solo están preocupados en el lleve, en poner autoridades de control. ¿Sí? Este presidente, No le importa. con todo lo inepto, quiere actuar como rey. Por eso, si es que hay la consulta, el pueblo le tiene que decir no de ley. Ojalá. De ley, para que pueda tener una respuesta clara y que vea que el pueblo está harto de este gobierno inútil, ausente, incapaz. Ojalá que así sea, porque usted sabe, Virgilio, que el rato del rato aparecen campañas, sendas campañas, que lo que hacen a veces siempre es confundir a la ciudadanía. No me quiero ir sin preguntarle sobre su libro. Usted lanzó un libro que me parece muy interesante y por aquí tengo el dato. Rebelión, crónica de un delito inexistente. Es sobre precisamente lo que usted vivió, Virgilio, esta detención injustificada, más de 70 días si no me equivoco, porque se le ocurrió. Porque alguien tuiteó y porque alguien dijo, cógelo a Virgilio y cógelo a Paola. Así es. Efectivamente, esta es una interpretación del gobierno de Moreno, es una interpretación de los primeros meses del gobierno de Lasso, pero además también un análisis de cómo ha sido el proceso de persecución a los opositores y básicamente a los correístas, y cuento básicamente en nuestro caso. Ahora, mirado un poco a la distancia, ya parece ridículo y uno puede intentar, incluso a veces me sonrío, cuando se dice en un país llamado Ecuador, se acusó a tres personas, que primero dijeron que tenían un movimiento armado. Después el fiscal se hizo corrijo, ¿sí? Y ahí apareció la única jueza decente con la que nosotros nos topamos en este proceso, la señora Pavlova Guerra, que le dijo al fiscal, señor, si usted viene y dice que no tenían un grupo armado, que no estaban haciendo la rebelión armada, ¿por qué los ha tenido presos más de 70 días? Dios santo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora usted viene y dice, me hago corrijo, no ha sido rebelión armada, ha sido rebelión simple. ¿Qué es la rebelión para que nuestros amigos nos puedan entender? Es amenazar la estabilidad del gobierno, es decir, estar en condiciones de dar un golpe de Estado, y dejar de que esté en vigencia la Constitución de la República. Y ahora uno dice, esto entre tres personas que no tenían vínculo con la policía, 3 personas que no tenían vínculo con las Fuerzas Armadas, 3 personas que no tenían vínculo con los movimientos que estaban en la movilización, como el movimiento indígena ni el movimiento de la transportación. ¿Cómo 3 personas podían hacer un golpe de Estado? Y por esto nos tuvieron presos. Por esto existió un juez, perdóname esta expresión que he utilizado tanto, pero creo que es lo que se merece, mamarracho, como el señor Julio Enrique Arrieta, que creo que no es porque no conoce, como un juez como el señor Julio Enrique Arrieta, que de paso, casualmente, es ahora juez de la Corte Nacional. Dios mío, las personas que se crucen con ese juez, ¿cómo no va a conocer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que a una autoridad electa no se le puede privar de la libertad a menos que haya una sentencia en firme? Dios santo. Sin embargo, ordenó la detención de Paola Pavón, de Cristian González, y después, para ratificar un error, cometió otro ordenando mi prisión. ¿Sabes? ¿Aceptando qué argumento? El argumento que le dijo el fiscal Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, pero que además tenía encima de él una delegada directamente por la fiscal general, la señora fiscal Claudia Romero, que era delegada por la señora fiscal general. ¿Cómo va a actuar con independencia ese fiscal? Si tenía ahí quien le estaba vigilando. Pero ese fiscal dijo que había peligro de fuga después de que yo me presenté voluntariamente cuando me llamaron. Y por eso pero el juez aceptó ese argumento. Claro. Ese juez aceptó el argumento, ¿sí? Que ya había peligro de fuga. A mí, que estaba en ese momento en la clandestinidad, me dicen que debo presentarme y me presento. Y después el juez me ordena la prisión diciendo efectivamente que había peligro de fuga. Cuando uno va y se presenta para evitar esas cosas, ¿no? Para evitar efectivamente, diciéndole, aquí estoy para responder por el proceso, ¿sí? Pero como eso habría implicado la libertad de Paola y Cristian, ordenaron también mi prisión. Esas cosas tuvimos que vivir. Eso cuento aquí, cuento cómo fue ese proceso de persecución, cómo fueron los días de la cárcel, cómo eran algunas de las arbitrariedades. No todas puedo contar porque este proceso quedó como reservado, pero sí las que se hicieron públicas. Cuento lo que se vive en la prisión como un homenaje. Yo estuve
menos de 2 meses, pero hay personas que están 5 años presas sin que se les haya probado el delito, injustamente. 5 años presas sin que se haya demostrado una sola cuenta en el que supuestamente están los dineros mal habidos. Aquí hablan de 70,000 millones de corrupción y no son capaces de presentar una sola cuenta en donde están supuestamente un centavo de esa corrupción. Entonces esto es un homenaje para personas que llevan años en prisión, como el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico Alexis Mera, Pablo Romero, o María Duarte, que está años ya en la embajada de Argentina sin que le den el salvoconducto y pueda salir de aquí, de la embajada. Cosas como estas vivimos. Entonces esto es también un texto que permite mantener en la memoria estas arbitrariedades para que nunca más sucedan y para que podamos estar vigilantes, porque aún este es un libro escrito en el pasado, pero que es presente, porque todos los días seguimos viviendo. Sigue pasando, Nelson, sigue pasando, porque hay una fiscalía y jueces que responden a consignas políticas antes que a la Constitución y la ley. De tal manera ¿dónde encuentran el libro, Virgilio? ¿Dónde la gente lo puede ubicar si quieren adquirirlo? Ahora estamos colocando precisamente en distintas librerías que tienen circulación nacional para que pueda ser colocado este libro, para que pueda ser leído, que aspiro que no sea leído. Alguien decía, tiene que ser lectura obligatoria de los correístas. Yo decía, bueno, eso ya será bastante bueno, pero yo aspiro a que no solo sea leído por los correístas. Claro. Aspiro a que esto sea un relato que pueda ser leído también por todos aquellos demócratas que quieren efectivamente que funcione la república, que funcionen las instituciones, que no sean los poderes oligárquicos los que directamente por encima de la Constitución y la ley dictaminan, sentencian, que no sean los medios de comunicación los que establecen la sentencia y después jueces ganapan, los que lo único que hacen es repetir lo que ya previamente fue sentenciado mediáticamente. Y dejar un precedente. Entonces, para que no ocurra, ¿no? Otra vez, o sea, para que no pase esto. Para estar vigilantes, porque sigue pasando. Sigue habiendo personas que siguen siendo detenidas simplemente por pensar diferente. Esto vamos a tratar de colocarlas en las principales librerías y también en varias ciudades vamos a hacer lanzamientos. De pronto, Virgilio, tu página de Twitter, si alguien te quiere contactar, ¿cuál es? Sí, efectivamente, mi página de Twitter es Virgilio Hernán, como Hernández, pero sin la E y la Z. Ya. Virgilio Hernán, hasta la D. O sea, esta es mi cuenta de Twitter. Si alguien quiere ubicarlo, puede ir a su página de Twitter, seguirlo a Virgilio, hacer una comunidad mucho más grande y ahí preguntarle lo del libro y todo eso, ¿no? Efectivamente, y en Facebook también, ahí vamos a colocar mecanismo para la venta del libro, la distribución del libro. En algunas ciudades vamos a hacer lanzamientos. Este viernes vamos a hacer un lanzamiento en la ciudad de Ibarra, en el Centro Cultural Taguandos, a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un lanzamiento, luego la próxima semana lo haremos en La Tacunga, está previsto Cuenca, está previsto Manabí. Hay 6, 7 provincias que nos han pedido que se pueda hacer lanzamiento del libro y lo estamos preparando. Qué bien. Virgilio Hernández, siempre es un gusto tenerte para poder entender y comprender, además de alguien que tiene la capacidad de expresarse y hacernos comprender, porque a veces la gente sabe, pero no se sabe explicar, y tú lo haces bastante bien. Además que valoro el hecho de escribir un libro, ¿no? Ayer hablaba con Orlando, que también escribió un libro, y eso, pues, eso habla muy bien no solamente de la vivencia, sino de la capacidad de transmitir la idea, porque a veces uno puede tener muchas cosas, pero no sabe por dónde empezar. Virgilio, tus palabras para despedirnos. Agradecerte primero a ti, Nelson. Siempre es un gusto que podamos conversar. A veces me puedo indignar un poco porque yo todas las cosas que hago en la vida las hago con pasión. Siempre soy responsable de lo que digo y las cosas que también las digo, lo hago con pasión. Entonces, gracias a ti por el espacio, gracias por haber hablado de este texto. Cualquier inquietud a mi dirección de Twitter o mi Facebook, que es efectivamente donde se está estableciendo mecanismos para la venta del libro. Ahí Virgilio Hernández me buscan y me encuentra también en Facebook. Un abrazo, y a pesar de lo que vivimos,
a no perder la esperanza y siempre es posible encontrar una luz al final de Las este. próximas elecciones, eso creo que va a ser una gran oportunidad, Virgilio. Esa es una gran oportunidad. Y ahora sí la gente se le debe haber quitado el mito de que aquellos que hicieron plata son capaces. No, no, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque en el poder hay intereses y ahora nos gobierna un grupo que quiere aprovecharse del Estado para beneficiar a unos pocos. Hay que pensar en aquellos que siempre hemos sido consecuentes, coherentes, que siempre le hemos dicho la verdad y que estamos pensando sobre todo en el interés común. Qué bien. Chao, chao, Virgilio. Nos vemos. Nelson, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Ahí estuvo Virgilio en esta primera parte de nuestro informativo mañanero con las entrevistas y comentarios que me parece muy bueno y muy positivo. Ya